Hola a todos, bienvenidos a esta nueva actividad que hemos programado desde la SOGAMIUC, que se titula ¿Cómo lo hacemos nosotros? Son sesiones eminentemente prácticas para explicar pues, temas que no son, en los que hay contradicciones, que no hay, hay controversias. Y vamos a empezar con el manejo de la hipertensión intracraneal. Le agradecemos a la doctora Marta Rey, del Servicio de Medicina Intensiva de Coruña, su valentía por inaugurar esta actividad. Y sin más, le damos paso. La idea es que luego haya una discusión o comentarios. Si queréis ir haciendo alguna pregunta, podéis utilizar el chat. Y si no, cuando acabe Marta, pues tenemos un tiempo para las preguntas. ¿Vale? Adelante, Marta. Hola, ¿qué tal? Pablo, una cosa, lo que pasa es que el chat, a ver si no me pierdo yo. No, el chat quedo yo pendiente de verlo. Vale. Bueno, yo soy Marta Rey, soy médico intensivista que trabajo en Coruña y, bueno, como dijo Pablo, la sesión de hoy trata sobre el manejo de la hipertensión intracraneal. Estructuré la sesión con un caso clínico de un paciente que tuvimos ingresado hace 2 años en nuestra unidad y posteriormente hablaré un poco de las indicaciones de la neuromonitorización y del abordaje terapéutico de la hipertensión intracraneal. Entonces, si os parece, doy paso al caso clínico y después las dudas que tengamos las debatimos. Para empezar, se trata de un varón de 47 años sin antecedentes personales de interés que es trasladado por el 061 a nuestro centro tras sufrir una caída desde una altura de 3 metros. Refieren pérdida de consciencia inmediata y el Glasgow que recogen inicial es de 7. Describen bradipnea, una saturación del 70%, una tensión arterial media de 70. Lo inmovilizan en bloque, lo conectan a ventilación mecánica con administración previa de sedación con midazolam, analgesia, fentanilo y rocuronio, 50 miligramos, y lo trasladan a nuestro centro. En el ABC descrito por el 061, lo que vemos es que se trata de un paciente que no tiene la vía aérea protegida, que está saturando al 80% con una frecuencia respiratoria baja, los pulsos están presentes y a nivel neurológico, que es un poco lo que va a determinar el caso clínico de hoy, tiene un Glasgow 7 y describen una anisocoria con una pupila izquierda mayor que la derecha, pero son ambas reactivas. La temperatura inicial es de 35 grados y a mayores el paciente a la exploración tiene un escal craneal y una hemorragia nasal. Se traslada a este centro y lo que valoramos nosotros cuando valoramos al paciente, lo que vemos es que en este caso ya la vía aérea está protegida, habían intubado al paciente, está saturando de forma correcta el 97%, la auscultación es simétrica, está bien perfundido, tiene una tensión también correcta y vemos esa anisocoria reactiva, la pupila la izquierda, que es mayor que la derecha, está en 2 milímetros y la derecha está en 1,5. Está en RAS menos 5, todavía bajo efectos de pseudoanalgesia, con una temperatura de 35 grados y a mayores del scalp y la hemorragia nasal lo que vemos es que tiene un hematoma orbitario izquierdo. En el box de críticos solicitamos una gasometría arterial, en ella vemos que el paciente está mal ventilado, con un pH 720 y una PC2 de 60, con una PO2 alta de 340 y también nos podemos fijar, que no me permite a mí señalizar, pero vamos, que tampoco se ha anemizado. Le pedimos una radiografía y en condiciones de estabilidad clínica lo trasladamos al TAC. Esto es una analítica, hemograma, coagulación y bioquímica prácticamente normal. Y en el TAC, a ver si me imagino que lo estáis viendo, este es el TAC craneal que lo voy a volver a poner otra vez, en él se identifica severo compromiso de espacio, vemos un hematoma. Aquí vemos en la primera diapositiva que las cisternas no están ocupadas, vemos que tiene una HSA postraumática bastante importante, con contusiones temporales y frontales y tiene además un hematoma epidural frontoparieto temporal izquierdo. Esto condiciona compromiso de espacio, de hecho así lo mencionan también los radiólogos en el informe y hablan de una pequeña hernia subfacial hacia la derecha. Bien, el diagnóstico de nuestro paciente va a ser
traumatismo craneoencefálico severo con Glasgow 7. Vemos que tiene una fractura temporal izquierda, el hematoma que os mencionaba previamente, epidural frontoparietal izquierdo. Tiene además un hematoma parietal derecho de pequeños milímetros, una contusión hemorrágica frontal izquierda y temporal derecha, hemorragia subaracnoidea postraumática y una hernia leve subfacial que se desplaza hacia la derecha. A mayores, un traumatismo facial con una fractura del complejo órbito-cigomático malar izquierdo y una fractura multifragmentaria del esfenoides que afecta a ambas fisuras orbitarias. Bien, a otros niveles en el body tag no vimos lesiones y la situación en la que estamos es que nos encontramos ante un paciente con un traumatismo craneoencefálico severo y el abordaje de estos pacientes no solo se trata en enfocar la lesión primaria, sino identificar, tratar y prevenir la lesión secundaria. ¿Por qué? Porque se ha visto que estas lesiones secundarias tienen efectos devastadores en nuestros pacientes, de tal forma que nosotros, para evitar y tratar estas lesiones secundarias, lo que vamos a hacer es monitorizar al paciente. Se trata de un paciente joven con un traumatismo craneoencefálico importante y con compromiso de espacio en el TAC y lo vamos a monitorizar con una PIC y una PTO2. Bien, a mayores, como tratamiento médico para ese traumatismo craneoencefálico, nosotros no disponemos de electroencefalograma continuo y en base también a las imágenes del TAC vamos a emplear FAES como profilaxis de las crisis tempranas. Y a mayores vamos a añadir amoxicilina clavulánico en relación con las fracturas que presentaba de base del cráneo y traumatismo facial. Bien. Una vez que nosotros lo monitorizamos, durante las primeras 24 horas no existe compromiso a nivel respiratorio, hemodinámicamente el paciente se mantiene estable y mantuvimos la pseudoanalgesia con propofol y con remifentanilo para solicitar un electroencefalograma, que en ese momento no registró paroxismos ni estatus, y pedimos un TAC craneal de control de las primeras 24 horas. Bueno, en el TAC craneal sí que informan que hay una reabsorción de los coágulos subaracnoideos y del espacio epidural. Realmente no hay diferencias en el compromiso de espacio. Lo que vemos es que las constantes, la monitorización es adecuada. Tenemos una PIC en rango, una PPC de 70 y una PTO2 por encima de 22. El TAC de control de 24 horas es este que os estoy enseñando ahora, que realmente no hay cambios significativos. Y lo que sucede en estas primeras 24 horas es que el paciente empeora. A nosotros nos avisa la enfermera que lo llevaba esa tarde y nos dice que el paciente ha empeorado su situación respiratoria, que ha precisado incrementar la FiO2 de forma progresiva y que a mayores la monitorización lo que señaliza es que la PTO2 está baja. Nosotros marcamos un umbral de referencia por encima de 20 y en este caso la PTO2 que teníamos era 11. Bueno, a priori sí que parecía que el problema estaba detectado, pero ante estos casos lo que tenemos que plantearnos es qué es lo que está pasando con nuestro paciente. Tenemos un paciente con una PIC normal, con una PPC también dentro de los umbrales normales y tenemos una PTO2 baja. Mientras averiguamos qué es lo que está pasando, solicitamos una gasometría en la que vemos que el paciente está mal ventilado, tiene un pH 7,2, una PCO2 de 50 y una PO2 de 60. También vemos que no se ha anemizado y tampoco hay otras alteraciones significativas en esta gasometría. Bien, nos ponemos a intentar optimizar la oxigenación del paciente y mientras tanto, y ya que esta sesión trata sobre el manejo de la hipertensión intracraneal, vamos a tratar de averiguar qué es lo que está pasando con ese índice de monitorización de la oxigenación cerebral que está comprometido. Bien, tenemos una PTO2 baja. Lo siento porque me gustaría poder señalar, pero no puedo. Bueno, tenemos una PTO2 por debajo de 20. Si nos vamos al brazo de la izquierda, hipoxia isquémica, parece que no se trata en este caso porque tenemos una PIC que es normal, tenemos una PPC que también es normal, de tal forma que parece que el flujo cerebral no está comprometido. A mayores hacemos un Doppler transcraneal en el que vemos que el índice de pulsatilidad es menor a 1, con lo cual descartamos que se trate de una hipoxia isquémica y que el flujo cerebral esté comprometido. Si nos vamos al brazo del medio de esta diapositiva,
Sí que vemos que en este caso parece que la situación del paciente se corresponde a que tiene una hipoxia importante sistémica que está comprometiendo la oxigenación cerebral. Por eso estamos incrementando la FiO2, ajustando un poco la PIP y tratando de optimizar la situación respiratoria del paciente, pero vamos a descartar otras causas que puedan hacer que esa PiO2 haya bajado en nuestro paciente. Bien, parece que tampoco tenemos otras de las causas que cursan con un desplazamiento de la curva de disociación de la hemoglobina hacia la izquierda. No tenemos una alcalosis metabólica, la PC2 tampoco está, no es más baja que 35 milímetros de mercurio, el paciente no está hipotérmico. Bueno, esa causa tampoco parece que esté afectando al paciente, tampoco se ha anemizado como para pensar que hay una oxigenación comprometida por esa hipoxia anémica, y otra etiología como las convulsiones o shunt arteriovenoso, pues tampoco parece que sea el escenario en el que podemos encajar esta situación. Bien, lo que nos queda es intentar optimizar al paciente la situación respiratoria para mejorar así la monitorización y prevenir la lesión secundaria por consumo de oxígeno. Tenemos esta radiografía en la que el paciente tiene una teletasia de la base izquierda y aparte cuando le hacemos la ecografía parece que tiene broncograma aéreo a ese nivel. En el TAC que tiene hecho de unas horas antes no había traumatismo torácico asociado, pero por eso decidimos también pues, repetir la radiografía, hacer una ecografía y descartar que no hubiese complicaciones a mayores. Bueno, el paciente, inicialmente administramos bloqueo neuromuscular, ya que está desadaptado de la ventilación mecánica, tiene una acidosis respiratoria importante. Intentamos hacer maniobras de reclutamiento, pero la situación no mejora. Tenemos una PO2 de 50 con una FiO2 al 80%, una PC2 de 53 y no nos queda otra que pronarlo. Inicialmente es una estrategia un poco controvertida porque, bueno, es un TCE severo en las primeras 24 horas de ingreso, pero lo que está marcando el pronóstico más inmediato es esa monitorización cerebral en cuanto a oxigenación que está comprometida, de tal forma que decidimos pronarlo, con ello mejora la oxigenación y la ventilación, pero al cabo de unas horas lo que tenemos es una PIC elevada, una PPC que se mantiene en los umbrales del rango de la normalidad y una PiO2 que es baja, pero que ha subido de forma exponencial desde que lo pronamos. Bien, con esta presión intracraneal elevada, y ya que la maniobra más reciente que hicimos fue pronarlo, lo que hacemos o lo que tratamos de aplicar son medidas de primer escalón. Sabemos que con el decúbito prone y con los cambios cefálicos el retorno venoso puede verse comprometido, de tal forma que lo que hacemos sobre el paciente es mejorar en ese sentido, mejorar el retorno venoso, mantener unas constantes con una temperatura de 37, intentar que esté bien pseudoanalgesiado con bloqueo neuromuscular para disminuir así el metabolismo y el consumo energético y tenemos una gasometría en la que el paciente tiene una PC2 de 36 después del prono, así que realmente simplemente con cambiar un poco la posición cefálica el paciente y mejorar el retorno venoso, el paciente empezó a normalizar la presión intracraneal. Esto sucedió entre el día 1 y el día 2. En el tercer día de evolución realmente no tenemos cambios significativos, hay una mejoría respiratoria, con lo cual lo supinamos. Lo seguimos manteniendo pseudoanalgesiado, tiene un sodio plasmático de 144 y la monitorización, como veis a la derecha, es correcta. En este punto lo que hacemos es quitar el bloqueo neuromuscular y vamos a ver cómo evoluciona el paciente. En el día 4 de evolución, el paciente presenta una temperatura mayor a 38 grados, la exploración neurológica no ha habido cambios en ella, está bien oxigenado, tiene una PC2 de 38, un BIS de 30 y un sodio plasmático de 140. Este aumento de la temperatura lo que ha hecho es subir la presión intracraneal, tenemos una PPC también que se ha mantenido estable y una PiO2 que está comprometida también. ¿Qué es lo que hacemos? Pues corregir la temperatura, lo vamos a cultivar y para corregir esa temperatura utilizamos inicialmente antitérmicos a los que no responde, así que finalmente utilizamos planchas de enfriamiento externo con objetivo de temperatura de 37 grados. Con esto
lo que hacemos también es hiperventilarlo hasta una PCO2 de 35 y mientras intentamos normalizar la PIC, lo que vamos a hacer es elevar un poco más las concentraciones de sodio plasmático con una solución hiperosmolar. Una vez que hemos aplicado todas estas medidas, hacemos un TAC en la que existe una disminución del volumen del hematoma epidural y hay una disminución del compromiso de espacio. Y realmente con aplicar estas medidas de control de temperatura, hiperventilarlo hasta un rango de 35 milímetros de mercurio e incrementar un poco las concentraciones plasmáticas de sodio, la monitorización neurológica se normaliza. En el día 5 de evolución, lo que hacemos es cubrir una infección del sistema nervioso central, ya que habíamos hecho una punción lumbar que era patológica y a mayores tenían citrobacter en secreciones. Y en el día 7, después de que la temperatura haya sido corregida, lo que hacemos es una retirada progresiva de la sedación. En todo momento y desde entonces la monitorización ha sido adecuada. Y una vez que nosotros retiramos la sedación, el paciente comienza a tener una respuesta más organizada, con apertura ocular a la estimulación y localiza con las extremidades superiores. Bien, después de 72 horas con una sin datos de hipertensión intracraneal y con esta respuesta neurológica ya sin sedación, lo que hacemos es retirar la monitorización. La evolución posterior es satisfactoria, el paciente se extuba al día 12 de ingreso, se va de alta el día 14, es decir, 2 semanas de ingreso, y se va de alta alerta, obedeciendo órdenes, sin focalidad motora, aunque un poco desorientado. Esta es una línea temporal del caso clínico que ingresa en la UCI 14 días. Lo que decidimos es monitorizarlo de forma precoz. Hacemos un TAC craneal de control entre el día 1 y el día +2. Lo que sucede posteriormente es, por un lado, el compromiso de la oxigenación cerebral, que se corrigen optimizando la ventilación y optimizando la situación respiratoria del paciente. Posteriormente hace un pico no sostenido, pero sí larvado en el tiempo de hipertensión intracraneal. La corregimos con medidas de primer escalón, hacemos un TAC craneal de control que no hay más compromiso de espacio y una vez que controlamos todos estos factores y la presión, la PIC, se mantiene constante y estable, lo que nos planteamos ya es la retirada de la sedación y de la monitorización con una evolución satisfactoria posterior. Bien, todo esto lo hacemos por lo que os decía antes. No solo es importante tratar la lesión primaria, sino tratar la lesión secundaria, identificarla y así prevenir los daños devastadores que está asociado a ella. ¿Cómo prevenimos, cómo identificamos y cómo tratamos estas lesiones secundarias? Con la neuromonitorización. Para ir un poco más rápido en este sentido, la neuromonitorización se describe por primera vez en el año 1890. Ahí se describe la presión de líquido cefalorraquídeo, pero no es hasta 60 años más tarde en el que se extrapola esa medición como valor absoluto de la presión intracraneal. En esta diapositiva veis a estos dos señores que conocéis todos, que lo que determinan es la doctrina de Monroe. En esta gráfica de presión-volumen, lo que vemos es que lo que define esta doctrina es que el cráneo no es expandible y que está formado por 3 componentes, que va a ser el flujo cerebral, el líquido cefalorraquídeo y el parénquima, que forman un equilibrio entre ambos. En el momento que hay un incremento de uno de estos 3 componentes, lo que se va a producir es un aumento de la presión de forma lineal. Digo lineal porque este incremento lo que va a hacer es que los mecanismos compensatorios se pongan en marcha y disminuya uno de los componentes que tenemos dentro de nuestro cráneo. Pero llega un momento en el que estos mecanismos compensatorios fallan y lo que sucede es que se incrementa de forma exponencial la presión que nosotros tenemos dentro de nuestro cráneo. ¿Cuáles son las indicaciones de la neuromonitorización? Bien, están bien definidas en el traumatismo craneoencefálico. En las guías del Brain Trauma, desde las primeras ediciones nos informan de que aquellos pacientes con un traumatismo craneoencefálico severo, es decir, con un Glasgow entre 3 y 8 y con un TAC anormal, o bien en aquellos pacientes con un Glasgow de recogida entre 3 y 8 y con TAC normal, pero que presenta alteraciones motoras
significativas, presión sistólica por debajo de 90, mayores de 40 años, se benefician de la monitorización. Pero, ¿qué es lo que pasa con las otras patologías? Bien, las indicaciones de la monitorización intracraneal en las otras patologías de los pacientes neurocríticos no están bien formalizadas en la actualidad. Sin embargo, si nosotros hacemos búsquedas bibliográficas al respecto, lo que vemos es que todos aquellos pacientes con un bajo nivel de conciencia, es decir, con un Glasgow menor a 8 y con imágenes sugestivas de compromiso de espacio, lo que sugieren es que deberíamos monitorizarlos. En las guías de la AJA, tanto del ACV hemorrágico como de la hemorragia subaracnoidea, nos vienen a decir un poco lo mismo, siguen estas líneas. En el ACV hemorrágico lo que dicen es, ojo, las indicaciones no están bien definidas, pero si tenemos un paciente con bajo nivel de conciencia y lo monitorizamos y guiamos nuestro tratamiento en base a esa monitorización, podríamos intentar reducir la mortalidad y mejorar su pronóstico. Y en la hemorragia subaracnoidea, en las guías más recientes, también lo que nos dicen es que aquellos pacientes con Glasgow menor a 8 o bien imágenes de edema o hidrocefalia en el TAC, en este pool de pacientes deberíamos tener una monitorización neurológica más estrecha. Bien, a lo largo de todos estos años y en las últimas décadas no ha habido muchos avances en el tratamiento de la hipertensión intracraneal en sí, pero sí de la monitorización. Lo que en este artículo que pongo se reunieron en el año 2014 un grupo de expertos que lo que van a definir son un poco los criterios de la monitorización y nos hablan de la neuromonitorización multimodal. La neuromonitorización multimodal se va a definir como la integración de diferentes variables simultáneas que nos van a aportar información sobre la fisiopatología del daño cerebral y que nos van a permitir además guiar nuestra respuesta terapéutica en base a ella y ver cuál es esa evolución y van a marcar los objetivos de la monitorización, que va a ser detectar de forma precoz el deterioro neurológico, individualizar las decisiones terapéuticas, monitorizar la respuesta fisiológica al tratamiento y mejorar así el pronóstico funcional. Funciona como una oficina de la NASA en la que tenemos que integrar diferentes variables y adecuar nuestro tratamiento en base a ello, y de lo que disponemos es lo siguiente. Tenemos mediciones que tenemos en las UCIs que llevan este perfil de pacientes, tenemos la PIC y la PPC, medidas de flujo cerebral, que va a ser el Doppler. Ahí, sobre todo, nos vamos a fijar en el índice de pulsatilidad, que lo que va a hacer es reflejar la resistencia cerebrovascular más distal. Los valores normales van a estar por debajo de 1. La oxigenación cerebral, que vamos a tener la PTO2, el bulbo yugular y el NIRS. Otras variables y otros métodos de monitorización es el metabolismo. Tenemos catéteres de microdiálisis, que es cierto que existen en pocas UCIs porque el coste es elevado y requieren un entrenamiento bastante importante para la utilización de los mismos, pero se trata de catéteres de fibra óptica que lo que van a tener es una membrana semiimpermeable a nivel distal y una vez que nosotros lo introducimos mediante un trépano, lo que va a hacer es medir las concentraciones tisulares del metabolismo anaerobio, como el piruvato, el lactato, la glucosa, y nos ofrecen así información acerca del metabolismo cerebral. Tenemos otros métodos como la electrofisiología, con los potenciales evocados y el electroencefalograma, o medidas indirectas como puede ser la vaina del nervio óptico como extensión de la dura madre. De la PIC y del drenaje ventricular voy a hablar, pero tampoco quiero extenderme mucho. Sabemos que el drenaje ventricular es la técnica de gold estándar para la medición de la PIC, que a mayores nos permite drenar líquido cefalorraquídeo que se va a colocar en el ala frontal del ventrículo lateral. La PIC, que puede tener diferentes métodos de inserción, desde sutural, que normalmente lo hacen los neurocirujanos después de evacuar una masa intraparenquimatosa, o del espacio subaracnoideo, pero con valores que no son fiables del todo. Bien, de la PIC no solo nos da un valor absoluto que tenemos que tratar, sino que la propia morfología de las sondas nos puede aportar información. Si nos fijamos en la primera gráfica, lo que vemos es
una curva de presión intracraneal normal en la que P1 corresponde al flujo pulsátil sobre los plexos coroideos, P2 responde al retorno venoso y P3 al cierre de la válvula aórtica, y en el momento que el flujo cerebral está comprometido, como por ejemplo puede ser una situación de hipocapnia, lo que va a suceder es que se incrementa esta P2, incluso se puede anexionar a 1 y lo que refleja es un compromiso diastólico. Bien, la PPC es la presión que nos permite garantizar siempre una perfusión adecuada cerebral, mantener un flujo cerebral constante mediante la autorregulación. En esta gráfica lo que pongo son dos umbrales. Está establecido que los umbrales óptimos de PPC son entre 60 y 70 y en esta gráfica determina un poco el umbral superior y el inferior. Si nos fijamos en este brazo del medio, a medida que se va incrementando la tensión no existe variación sobre la PIC porque se mantiene estable, porque los mecanismos de autorregulación están intactos, pero cuando nosotros sobrepasamos los límites superiores o nos ponemos en límites inferiores al umbral mínimo establecido, esos mecanismos compensatorios bajan y lo que sucede es que se produce, en el caso de umbrales elevados, hiperemia, vasodilatación y puede aumentar la PIC en ese contexto, y cuando tenemos umbrales bajos de PPC lo que se va a producir es vasoconstricción y puede favorecer o perpetuar la isquemia. Lo que os decía, la PPC finalmente es la presión que trata de garantizar esa perfusión cerebral, se obtiene con la medición de la presión arterial media menos la PIC, los valores aceptados son entre 60 y 70 y lo que se aboga hoy en día es por tratar de individualizar la PPC en función de la fisiopatología de nuestros pacientes. ¿Cómo podemos medir la PPC y garantizar así una mejor autorregulación? Existen diferentes técnicas. Uno es un test de intentar aumentar la presión arterial media durante 20 minutos e incrementar 10 milímetros de mercurio el valor medio y ver qué es lo que pasa con nuestra PIC. En los pacientes que tienen la autorregulación conservada, lo que sucede es que incrementos de tensión arterial media no van a producir incrementos de la PIC, pero cuando tenemos la autorregulación que no está conservada sí que va a haber variaciones en la PIC. Y tenemos otras formas de monitorizar esta PPC que es mediante la denominada PRX. PRX es un coeficiente de Pearson entre la tensión arterial media y la PIC y es el método hoy en día más recomendado para valorar la autorregulación. Tenemos valores negativos, indican una actividad cerebrovascular compensatoria, es decir, valores negativos de 0,3 lo que nos dice es que la autorregulación está conservada y la desventaja de esta técnica realmente es que no tiene valor en la craniectomía descompresiva. Es fácil de utilizar y lo único que se requiere es tener una PIC y una tensión invasiva arterial. Y el propio software lo que nos va a hacer es una especie de gráfica como la que os presento aquí, y es que lo que sucede es que nosotros, a medida que aumentamos la tensión media, si la autorregulación está conservada, la PIC se va a mantener estable. Eso lo sabemos. Bien, pues eso equivale a la franja con valores de debajo de 0,3. A medida que se van haciendo negativos, lo que sabemos es que esa PPC que corresponde a estos valores negativos va a ser la óptima y debería moverse nuestro paciente con estas cifras. Y aquellos valores que exceden 0,3, es decir, PPCs más altas de estos umbrales, lo que va a indicar es que la autorregulación ahí no está conservada. ¿Qué métodos tenemos para poder monitorizar la oxigenación cerebral? Bien, tenemos la PTO2, que es la que utilizamos en nuestro caso, es una herramienta de monitorización validada como un método complementario. Se va a situar en la sustancia blanca en el territorio frontera entre la cerebral anterior y la cerebral media. Existe controversia porque no hay estudios realmente que avalen la utilidad de esta herramienta para mejorar la supervivencia, pero es una herramienta complementaria de monitorización que nos aporta gran valor. Hay otros escenarios fuera del TC que se pueden utilizar, como puede ser la HSA y el vasoespasmo. Y las limitaciones de esta técnica es que va a sensar un área muy delimitada de 14 milímetros que corresponde a un espesor de 2,5 centímetros. Nosotros
sabemos que los valores de oxigenación en la PiTO2 que queremos tratar son aquellos que son menores a 20 milímetros de mercurio. Nuestro objetivo terapéutico va a ser tener valores por encima de 20. Tenemos rangos de hipoxia leve entre 15 y 20 milímetros de mercurio, hipoxia grave entre 10 y 15, hipoxia crítica menor a 5 milímetros de mercurio. Este es el esquema que os enseñé antes y es que ante un paciente con una PiTO2 baja de 20 milímetros de mercurio tenemos que identificar el problema para poder aportar una solución, tenemos que ver si realmente es el flujo cerebral lo que está comprometido, para ello podemos ayudarnos de herramientas como la PIC o la PPC, hacer un Doppler o podemos mediante una gasometría saber si realmente la hipoxia cerebral, la oxigenación cerebral está comprometida por bajo gasto, por anemización o por factores que lo que hacen es disociar la curva de disociación de la hemoglobina hacia la izquierda y comprometer así la oxigenación cerebral. En muchos centros no existe la PiTO2, pero sí que existe la saturación del bulbo de la yugular, que se trata de una técnica invasiva que permite también medir la oxigenación cerebral. Se inserta un catéter de fibra óptica a nivel de la clavícula y posterior al esternocleidomastoideo. Lo que se va a avanzar es ese catéter de forma retrógrada, más o menos hacia la mastoides, y lo que va a hacer es reflejar el balance entre el consumo y el aporte de oxígeno. Los valores normales oscilan entre 55 y 75% y el inconveniente es que es una técnica invasiva y que, por ejemplo, las patologías que tienen afectación de fosa posterior contribuyen realmente poco al retorno venoso localizado a este nivel. Bien, cuando tenemos una saturación baja, lo que tenemos que corroborar, al igual que la PiTO2, es si el flujo está comprometido o no. Para eso nos vamos a ayudar de otras herramientas como la PIC y la PPC. Vamos a poder saber también si es isquemia por hiperventilación mediante una gasometría y saber que realmente cuando tenemos valores por encima del 75%, es decir, en casos de hiperemia, también podemos llegar a tener en este escenario isquemia extensa, que lo que va a hacer es que se va a producir un aporte de oxígeno muy alto sin un consumo por esas áreas de isquemia tan establecidas, de tal forma que incluso en situaciones de isquemias extensas esa saturación va a estar elevada por encima del 75%. Otro método de monitorización es el NIRS, que es un método que no está validado tampoco en el traumatismo cráneoencefálico ni en otras patologías del paciente neurocrítico, aunque es un método complementario no invasivo. Realmente donde está estudiado es en el campo de la cirugía cardíaca y lo que hace es medir de forma indirecta la oxigenación cerebral. ¿Cuál es el tratamiento de la hipertensión intracraneal? Como os decía, sí que ha habido cambios en la monitorización, pero no ha habido tantos cambios en el tratamiento médico o quirúrgico en sí. Este es un artículo del año 2014 publicado en New England sobre el tratamiento de la hipertensión intracraneal en el paciente traumático y lo que vemos es que todas las medidas las agrupan en diferentes niveles. A lo largo del tiempo no ha habido cambios significativos hasta el año 2019, que como sabéis se publica el algoritmo de Seattle, que lo que nos va a hacer es aportar de forma más extensa una información que integra la monitorización del daño cerebral y nos permite hacer un algoritmo escalonado para tratar la hipertensión intracraneal en el paciente neurocrítico y con un traumatismo craneoencefálico. Como podéis observar y como conocéis, en el primer escenario lo que nos recomiendan son las medidas de primer nivel, que ya conocíamos de normoventilación, normotermia, tratar de que el paciente esté incorporado en 30 a 40 grados, utilizar incluso el drenaje ventricular si está indicado como medida o como herramienta para controlar la hipertensión intracraneal o incluso pues, las soluciones hiperosmolares. Bien, en esta diapositiva lo que trato de recordar un poco es el valor que tiene el gradiente osmótico plasmático como factor determinante para control de la presión intracraneal. Los tres primeros escenarios que vemos en estas diapositivas, lo que vemos es que la barrera hematocefálica se encuentra íntegra y en condiciones fisiológicas normales lo que tenemos es un gradiente plasmático entre 280 y 290 con una barrera hematocefálica cuya osmolaridad es muy parecida, de tal forma
que va a haber un flujo bidireccional del volumen del intersticio al capilar. Cuando nosotros aplicamos soluciones hipertónicas, como lo que vamos a hacer es aumentar el gradiente plasmático y lo vamos a poner por encima de 300, lo que va a suceder es que parte del líquido del intersticio se va a mover y se desplazará hacia el capilar. Cuando utilizamos soluciones hipotónicas sucede al contrario, vamos a tener osmolaridades plasmáticas más bajas que en el intersticio y se va a desplazar el líquido hacia afuera, pero en aquellos pacientes que tenemos una disrupción de la barrera hematocefálica, no solo se desplaza el líquido, sino que también se desplaza de los capilares al intersticio proteínas, de tal forma que lo que se va a perpetuar de forma constante es el edema vasogénico. Para hablar de las soluciones hiperosmolares, hablar de que el techo o el objetivo terapéutico es el techo, es tener una osmolaridad plasmática de 320 y un sodio plasmático de 155, y si tenemos que hablar del suero salino hipertónico y el manitol, no os voy a contar nada que no sepáis, y es que el manitol tiene un coeficiente de reflexión un poco más bajo, de tal forma que penetra mejor en la barrera hematocefálica. El suero salino, el coeficiente es un pelín más alto y penetra peor. Y la ventaja del hipertónico frente al manitol es que, bueno, hace menos desbalances quizás hidroelectrolíticos y no altera tanto la volemia del paciente. Sin embargo, y como no hay nada novedoso, no hay diferencias en cuanto al pronóstico en supervivencia o pronóstico funcional utilizando cualquiera de estas dos soluciones hiperosmolares. Cuando nos vamos al escenario número 2, lo que nos recomiendan es aplicar una hipocapnia moderada, es decir, no exceder del límite de 32 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque está asociada a la isquemia. Y aquí nos comenta la posibilidad de tratar también de determinar un poco cuál es el rango de la PPC más óptima para nuestro paciente, y incluso se plantea la utilización del bloqueo neuromuscular de forma continua si de forma intermitente ha resultado, ha permitido bajar la hipertensión intracraneal. En el escenario número 3, que quizás es el más interesante porque es el más controvertido, cuando hablamos de hipotermia hablamos de una aplicación que puede resultar atractiva en el manejo de la hipertensión intracraneal, puesto que se sabe que lo que hace es disminuir el consumo de oxígeno, disminuye el metabolismo y también disminuye las concentraciones de aminoácidos excitatorios. Sin embargo, en los estudios publicados y los ensayos clínicos hechos hasta ahora, no se ha visto ningún tipo de beneficio en cuanto a pronóstico neurológico ni supervivencia. En esta diapositiva, en el primer ensayo que os enseño, data del año 2001, está publicado en el New England, y lo que se aplica es una hipotermia moderada para pacientes con un traumatismo craneoencefálico severo que no responden a las medidas de primer nivel. No hay diferencias entre el brazo de la hipotermia y la normotermia. 15 años más tarde se publica el Euroterm, que aleatoriza a los pacientes en grupos de normotermia e hipotermia en pacientes con un traumatismo craneoencefálico severo que no ha respondido a medidas de primero y segundo nivel, y tampoco se han visto diferencias significativas. Y en el último, que es el Polar, que está publicado en el año 2018, que también aleatoriza pacientes, hasta 260 pacientes en el grupo de la hipotermia y 240 en el grupo de la normotermia, la hipotermia profiláctica tampoco ha demostrado ventajas sobre la normotermia. De tal forma que, como nos dice la Sociedad Europea de Medicina Intensiva, realmente la hipotermia no está demostrado su utilidad en las fases precoces del traumatismo craneoencefálico, es decir, no está demostrado su utilidad más allá de aquellos pacientes que escapan de todas las medidas previas y que no conseguimos controlar la hipertensión intracraneal. Pues en esos casos se podría valorar aplicando aquí como pone, una normotermia de hasta 35-36 grados. ¿Qué otras medidas disponemos? De los barbitúricos, también disminuye el consumo de oxígeno, disminuye la concentración de los aminoácidos excitatorios, pero también existe poca evidencia sobre el pronóstico funcional y la mortalidad en los ensayos clínicos. También está correlacionado con situaciones de inestabilidad hemodinámica, de infección, y realmente lo que se aconseja es tratar de monitorizar a estos pacientes con electroencefalogramas y a mayores, por ejemplo, ya que disminuye mucho el consumo de oxígeno
oxígeno, tenerlo monitorizado de una forma más amplia utilizando PTO2, como se publica en algunos ensayos. Respecto a la descompresiva, no hay grandes avances. Este es el estudio DECRA, que lo que hace es evaluar el papel de la craniectomía descompresiva bifrontal en los pacientes con traumatismo craneoencefálico que no respondían a las medidas de primer nivel y se ha visto que no hay mejoría en el pronóstico neurológico ni en la mortalidad. Y en el estudio publicado posteriormente en el RESCUE, sí que se ha visto que la craniectomía descompresiva, que en este caso se aplican a pacientes que no responden ni a medidas de primero y segundo nivel, sí que juega un papel importante en el control de la hipertensión intracraneal, pero no en el pronóstico funcional, puesto que se ha visto que disminuye la mortalidad, pero a costa de tener discapacidades mucho más severas en ese perfil de pacientes que son sometidos a esta intervención. Fuera del TCE, el papel de la craniectomía descompresiva en el ACV isquémico está un poco mejor definido, y es que aquellos pacientes con un ACV isquémico maligno menores de 60 años y con el ictus establecido dentro de un periodo de 48 horas, el papel de las descompresivas se establece con un nivel de indicación 2A, y en el ACV hemorrágico lo que nos determina es que aquellos pacientes con hipertensión intracraneal refractaria, la descompresiva podría jugar un papel para reducir la mortalidad. Sin embargo, sobre el pronóstico funcional no hay nada claro, no tenemos certeza al respecto de que pueda mejorar este pronóstico funcional. En la HSA, la descompresiva, los estudios que tenemos son retrospectivos y no hay consenso sobre el papel de la craniectomía descompresiva a este nivel. Y este es un poco el resumen del tratamiento de la neuromonitorización y del tratamiento en el abordaje terapéutico de la hipertensión intracraneal que tenemos recientemente. Bueno, muchas gracias, Marta, por tu revisión. La verdad que me ha gustado mucho. Y ahora viene la parte del debate, un poco de plantear dudas que tengamos o si se hacen cosas distintas en un hospital con respecto al otro. Vale. Entonces, no sé si quiere alguien del público hacer alguna pregunta. En el chat no hay ninguna. Podéis hacerlo bien activando vuestro micrófono y hablando, levantando la mano o escribiendo en el chat. Si queréis, mientras vais escribiendo o pidiendo participar, pues empiezo yo, si os parece. Has hablado de la profilaxis anticomicial. Sí. ¿La utilizáis siempre, independientemente de cuál sea la causa del, si es un TCE, una hemorragia, en qué situaciones? A ver, las indicaciones de la profilaxis varían en función de la patología, del evento agudo del paciente. El inconveniente que nosotros tenemos aquí es que no tenemos un registro no tenemos electroencefalogramas continuos, de tal forma que pacientes con bajo nivel de conciencia, en el que nosotros no podemos tampoco valorar los cambios clínicos en el TCE y con las lesiones que presentaba este paciente, sí que lo ponemos de entrada. Sabemos que su utilización es más controvertida en otros campos, como la HSA, pero es cierto que al no tener una monitorización estricta y ante cambios importantes, como por ejemplo elevación de la presión intracraneal, si no lo podemos evaluar, sí que los aplicamos en ese sentido. ¿Y qué fármaco utilizáis? Utilizamos levetiracetam. Sí, los estudios publicados son más antiguos y utilizan mucho el valproico. Bueno, lo que se ha visto es que con el levetiracetam hay menos efectos secundarios asociados y es el fármaco que también nosotros empleamos en estos casos. No sé si alguien quiere comentar algo sobre lo que hacen en sus UCIs. Bueno, hay una pregunta de Ucichuo, que son los médicos de guardia de aquí de Ourense, que dice, bueno, muchas gracias, enhorabuena, Marta, y que querían preguntar el uso de la PTO2 en la hemorragia intraparenquimatosa espontánea y en la hemorragia subaracnoidea aneurismática. Vale. Y además, si en el caso del TCE grave, si lo utilizamos en todos los casos desde el principio, como en este que he comentado. Mira, para intentar responder a la primera pregunta, claro, los estudios que hay de monitorización de tratamiento de la hipertensión intracraneal sobre todo se basan en el TCE. Hay menos estudios descritos
con el empleo de esta monitorización de otras entidades. Sí que en la HSA se utilizan algunos centros para monitorizar incluso las zonas de isquemia relacionadas con el vasoespasmo y se ha visto utilidad en esos campos, aunque tampoco hay mucha literatura descrita al respecto. Incluso hay en otros centros que también se utilizan en quirófano para guiar un poco las líneas o el abordaje del tratamiento quirúrgico. Pero ya os digo que lo que hay publicado hasta ahora, sobre todo, es en el traumatismo craneoencefálico. En otras entidades está menos descrita su utilización. Pero bueno, yo creo que es una herramienta complementaria y que sí que podría ayudar al manejo de estos pacientes. Y la otra pregunta, ¿cuál era la segunda? Si nosotros la utilizamos en todos los pacientes con un traumatismo craneoencefálico. Pues difícil pregunta. Actualmente nosotros tenemos un problema con el stock de estos dispositivos, con lo cual tenemos una limitación en su uso, pero sí que nosotros cuando poníamos disponer de ellos con más facilidad, sí que los empleábamos en los pacientes con traumatismo craneoencefálico grave, como método complementario, sí. Nunca solo monitorizamos la epitio-2, sino que monitorizamos efectivamente la PIC, pero sí que los empleamos en estos pacientes. Y con respecto al bulbo, el bulbo de la yugular, ¿lo usáis con frecuencia? ¿En qué situaciones? Yo hasta ahora solo lo he visto utilizar en 2 ocasiones. De hecho, las últimas veces lo tuvimos que pedir a la UCI pediátrica, que sí que en niños lo han utilizado con más asiduidad. Realmente es un método pues quizás un poco más invasivo, pero nos va a medir la misma información que la epitio-2. Y la ventaja de la epitio-2 es que si vamos a colocar la PIC, como ya tenemos que hacer el trépano, pues lo colocamos en el mismo sitio y en el mismo acto, y con el bulbo de la yugular pues tendríamos que hacer un abordaje diferente, pero bueno, valdría igual. Realmente si dispusiéramos del bulbo de la yugular y no de la epitio-2 sería una herramienta igual de válida. ¿Y con el Doppler tenéis experiencia más allá de monitorizar el vasoespasmo para utilizarlo para medir la hipertensión intracraneal o para guiar el tratamiento? Sí, el Doppler principalmente lo utilizamos en la HSA para tratar de medir las velocidades al ingreso y a lo largo de la evolución del paciente para detectar de una forma más precoz el vasoespasmo. Sí que es cierto que también lo utilizamos en la hipertensión intracraneal, es una herramienta más, es una herramienta no invasiva y que el índice de pulsatilidad nos puede aportar información. De hecho, me acuerdo hace poco un paciente que tuvimos que no era muy... Bueno, que había una discordancia entre los valores de la PIC y en qué fase estaba el paciente, y con el Doppler también vimos que realmente esos valores escapaban de la normalidad. Lo que vimos es que estaba sensando mal el catéter, se retiró, se cambió y se insertó uno nuevo con una monitorización más real. Es una herramienta que disponemos a pie de cama y que se puede utilizar en cualquiera de los pacientes neurocríticos como herramienta complementaria, sí. Y, bueno, aquí en Orense tenemos a veces discusiones entre la gente que nos formamos en Coruña y la gente que se formó en Vigo, que somos las dos corrientes que hay aquí en el servicio, en cuanto a la retirada del catéter de PIC en un paciente que por algún motivo que no sea hipertensión intracraneal tiene que continuar sedado. Pues, por ejemplo, que esté en distrés, y no lo puedas despertar. En ese tipo de pacientes que tiene que seguir sedado y que no puedes monitorizar la situación neurológica, ¿cuánto tiempo le das de margen sin PIC, sin hipertensión intracraneal para retirar el catéter, o lo retiras independientemente? Vale, es una situación que nos da un poco más de miedo, yo creo que a todos, ¿no? A la hora de retirar ese catéter y tener un paciente a ciegas cuando está sedado. Realmente, por ejemplo, en el algoritmo de Seattle no lo metí ahí porque me extendía demasiado, pero sí que existen unas tablas que, en función del tipo de lesión que presenta el paciente y el tiempo de evolución sin hipertensión intracraneal, recomienda mediante zonas rojas y verdes cuánto tiempo deberíamos tener al paciente monitorizado, cuándo se podría plantear la retirada de la monitorización.
Es controvertido. Yo creo que tampoco tiene sentido tener a un paciente monitorizado cuando vemos que la evolución del TAC es favorable, si se va a extender la administración de la sedación durante un tiempo muy prolongado, porque al final estos dispositivos también están asociados a complicaciones. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es guiarnos un poco de la exploración física limitada, porque un paciente que está sedado, realmente, excepto los cambios pupilares, vamos a poder valorar poco, pero nos podemos apoyar de herramientas como el TAC, como el Doppler, para poder valorar la retirada de la monitorización en esos casos. Mientras nos anima más gente del público a preguntar o a hacer comentarios, pues te pregunto también por la descompresiva. ¿Sois partidarios de hacerla precozmente, de hacerla de rescate en un paciente que ya está con hipertensión intracraneal refractaria a todas las líneas de tratamiento? ¿Convencéis a los neurocirujanos para que la hagan de forma precoz? Vale. Bueno, a ver, realmente en los estudios lo que se ha visto es que sí que mejora la mortalidad, pero lo que os decía, a expensas de grados de discapacidad bastante importantes. De hecho, el caso que presenté es un paciente que igual ves el TAC de entrada y temes un poco y te planteas que igual es probable que acabe incluso en un quirófano con los neurocirujanos. Pero lo que hacemos es primero tratar de agotar las medidas de primer y segundo escalón. Y sí que es cierto que en aquellos casos de hipertensión intracraneal refractaria, pues llamamos a los neurocirujanos y aquí tienen disponibilidad absoluta para meterlos en quirófano. Es un grupo de neurocirujanos jóvenes que quieren hacer mucha mano y operan cuando está indicado, pero no nos pone ningún tipo de problema al respecto. Y sí que utilizamos esa medida cuando agotamos todas las anteriormente descritas. Sí. Tenemos dos preguntas en el chat. Beña dice, muchas gracias por la presentación. Quería preguntar por lo que mencionaste de la profilaxis antibiótica por la fractura de base de cráneo. ¿Lo utilizáis siempre o solo con determinadas fracturas que veáis como de más riesgo? Bueno, lo que está descrito en la literatura es que fracturas de base de cráneo con extensión importante o incluso fracturas temporales con exposición de masa, con contaminación, sí que está indicada una dosis corta, creo que es hasta 3 días de antibióticos, pero al margen en este paciente se puso también el antibiótico con la recomendación de maxilofacial por el traumatismo facial que tenía de formas asociado, Pero sí que en función del tipo de fractura y de si esta está expuesta o no, si está contaminada o no, la ampliamos. Vale. Y Daniel dice, hola, enhorabuena por la presentación. ¿Utilizáis el índice de reactividad de presión de cara a relacionar la PPC óptima y valorar la autorregulación? Sí, nosotros no disponemos del software para poder utilizar esta herramienta, pero me parece una herramienta muy útil y que además podríamos disponer de forma sencilla, es decir, porque no necesitamos nada más que tener una PIC y una presión arterial invasiva. Entonces, me parece que es muy útil, que realmente no supone aplicar ninguna técnica más invasiva sobre el paciente y creo que se podría valorar, intentar integrarla en las unidades. No sé si vosotros en otras áreas de Galicia la utilizáis. Nosotros no, porque no disponemos del software, pero me parece realmente útil y recomendable poder aplicarla. Nosotros en Orense no tenemos. No sé si alguien más quiere dar su experiencia, puede activar su micrófono y comentarnos. Bueno, mientras a ver si se anima más gente, yo quiero preguntar, ¿en qué situaciones o cuándo decidís parar con el paciente? Es decir, limitar el tratamiento de soporte vital en función del TAC, de lo que la familia transmite de los deseos del paciente. Porque a veces vemos pacientes con lesiones que parecen muy catastróficas y que luego los resultados nos sorprenden. Bueno, contestar a esta pregunta también es difícil. Yo creo que se tiene que tener toda la información. Es decir, yo creo que solo con un TAC igual no se puede limitar a un paciente. Tendremos que tener en cuenta la exploración clínica y si ha habido cambios o no en su situación a lo largo, yo creo que del tiempo. Limitarlo como tal, es que, por ejemplo,
ya sé que no es el caso, pero el paciente que presenté en la charla, el TAC era bastante devastador. No sé si lo pudisteis ver bien, Sí, pero se vio. tenía muchísimo compromiso de espacio y el paciente al final veis que al cabo de 14 días, pues aplicando las medidas correspondientes y oportunas, pues pudo irse de alta sin ningún tipo de secuela, al menos limitante. Claro, aquellos pacientes que tienen hipertensión intracraneal refractaria, yo creo que una vez que optimizamos todas las medidas y nos apoyamos de pruebas de imagen que avalan por ejemplo, que está la lesión secundaria establecida, que hay isquemia, que pues ahí sí que nos planteamos parar, pero tenemos en cuenta toda la información, es decir, las pruebas de imagen, la monitorización a lo largo de los días y de si ha habido cambios o no importantes al respecto. Probablemente las primeras, a lo mejor, 42 horas es complicado, ¿no? Porque una lesión totalmente catastrófica y un paciente pues, con largo 3 o midriasis, pues en otras situaciones son más dudosas. Sí. ¿Y en qué momento hacéis la traquetomía? ¿Hacéis precoz o dais un poco de margen a ver cómo evoluciona y ahí os planteáis un poco, bueno, pues esta ha sido la tendencia, vamos a plantear con la familia qué hacemos, seguimos, no seguimos? ¿O hacéis la traquetomía ya de forma precoz y no lo planteáis después? Nosotros lo solemos valorar a partir de las 2 semanas de ingreso. Es cierto que hay patologías que pueden tener afectación de fosa posterior y que ahí pues, nos planteamos hacerlas de una forma un poco más precoz porque sabemos que la salida del paciente de la UCI es con una vía aérea protegida y que en esos casos sí que valoramos hacerla un poco más de forma pues eso, más precoz. Si no, solemos esperar un poco a la evolución y a partir de las 2 semanas nos planteamos hacer la traquetomía. Bueno, pues ahora parece que no hay más preguntas de la audiencia. Yo tampoco tengo más preguntas. No sé si quieres hacer algún comentario o alguna cosa que haya quedado en el aire o que quieras insistir sobre lo que has comentado. Pues es que no sé si se entendió del todo la presentación, me da rabia por eso porque me gustaría haber guiado un poco más las diapositivas, pero no podía utilizar el puntero para explicar, por ejemplo, lo de la PRX, no sé si quedó claro. Realmente, o sea, yo creo que el resumen de la charla es que lo que tenemos que tener en cuenta es que no ha habido muchos cambios en el manejo médico, que aquellas medidas de tercer nivel, que son la hipotermia, la descompresiva y los barbitúricos, bueno, su utilización es controvertida, de hecho la hipotermia no ha demostrado nada, se tiene que utilizar en escenarios ya en los que la hipertensión sea refractaria y la descompresiva ya vemos que, bueno, puede mejorar la mortalidad, pero el pronóstico funcional es bastante limitado y que realmente donde ha habido cambios es en la monitorización de estos pacientes y que creo que deberíamos, si disponemos de las herramientas, utilizar monitorizaciones multimodales porque nos aportan mucha información y nos permiten guiar nuestro tratamiento de una forma más definida y ver un poco cuál es la respuesta a ello. Si os fijáis en el caso clínico que presenté, realmente hubo un compromiso de la oxigenación cerebral y con identificar el problema y tratar, evitamos daños como la isquemia por la hipoxia y yo creo que estos pacientes se benefician de esta monitorización multimodal. Sí. Bueno, pues muchas gracias por contarnos tu experiencia y tus conocimientos. La verdad que ha sido una sesión muy interesante. Ha sido la primera de varias que vamos a hacer este año. La próxima será en el mes de febrero. Ya os mandaremos la información. Muchas gracias también a todos los asistentes y nos veremos en la próxima. Vale. Muchas gracias. Venga, gracias. Hasta luego. Chao.